Dios les bendiga, niños, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de escuela dominical en el día de hoy. Primero vamos a cantar esa canción que dice: cuidado mi boquita al hablar, cuidado mi boquita al hablar, porque arriba está mi Padre, está mirando con amor. Cuidado mi boquita al hablar, cuidado mis manitas al tocar. ¿Por qué? Cuidado mis manitas al tocar. ¿Por qué? Porque arriba está mi Padre, está mirando con amor. Cuidado mis manitas al tocar. Cuidado mis piecitos al andar. ¿Por qué? Cuidado mis piecitos al andar. ¿Por qué? Porque arriba está mi Padre, está mirando con amor. Cuidado mis piecitos al andar. Cuidado mis ojitos al mirar. ¿Por qué? Cuidado mis ojitos al mirar. Porque arriba está mi Padre, está mirando con amor. Cuidado mis ojitos al mirar. Amén. Bueno, mis niños, entonces hoy vamos a tratar de un tema súper especial. ¿Y por qué es especial? Porque vamos a hablar acerca de la oración. ¿Cuántos hemos escuchado hablar de la oración? A ver, ¿cuántos hemos escuchado hablar de la oración? Todos hemos escuchado hablar de la oración. Y es algo muy importante, ¿en qué? En la vida cristiana. ¿Por qué? Porque nosotros por medio de la oración hablamos con Dios. El Señor Jesús nos dice a nosotros muchas cosas por medio de la oración. Es importante saber que la oración, ¿qué es? A ver, mis niños, ¿qué es la oración? La oración es el medio por donde nosotros nos comunicamos ¿con quién? Con nuestro Padre, el Señor Jesucristo, ¿cierto? Entonces, la oración tiene unos ingredientes y tiene un orden, ¿sí? Porque lo que pasa es que el Señor Jesús es un Dios de orden. Entonces, como el Señor Jesús es de orden, en Mateos capítulo 6, versículo del 9 al 13, el Señor Jesús relata una historia, ¿cierto? Porque ¿qué pasa, mis niños? Está el Señor Jesús hablando con sus discípulos y Él le dice a sus discípulos que no pueden ser como los gentiles. Muchos gentiles en su momento hablaban con mucha palabrería, o sea, decían muchas cosas, pero no lo sentían en el corazón. Entonces el Señor les dice, ustedes no pueden ser así. Y hoy el Señor Jesús nos dice que nosotros no podemos ser así. Entonces por eso Él nos quiere enseñar cómo debemos orar. Y para eso tiene un orden. Pero antes el Señor nos ha enviado una carta. Entonces ahora vamos a abrir la carta que el Señor Jesús nos mandó. Y dice así, dice... La carta dice, siempre debemos, y trae un signo de interrogación, ¿y por qué será? Debemos descubrir por qué trae ese signo, ¿verdad? Porque es hablar con Dios. Entonces, para saber qué debemos hacer para poder hablar con Dios, vamos a abrir la carta. ¡Ah! ¡Niños! Entonces, ¿qué dice aquí? Debemos orar. Entonces, ¿qué quiere decir acá adelante? Siempre debemos orar porque es hablar con Dios. ¡Qué sorpresa!, ¿verdad? El Señor Jesús nos dice que la oración es cómo podemos hablar con Él. ¿Y qué vemos aquí? Vemos a unos niños arrodillados en su cama hablando con Dios, ¿cierto? ¿Cuál es el primer ingrediente para poder hablar con el Señor? Y el primer ingrediente es la invocación del nombre. La invocación del nombre. ¿Y cuál es el nombre del Señor? De nuestro Dios es Jesús. Entonces, ¿qué quiere decir, mis amados niños? Que cada vez que nosotros vamos a orar, ¿cierto? Debemos decir, Señor Jesús.
porque Él es el único y sabio Dios que puede hablar con nosotros. Entonces dice en 2 de Crónicas, versículo 14, que si su pueblo se humillare, en el cual fue invocado el nombre del Señor, ahí estará nuestro Dios. Amén. Bien, mis niños, entonces el segundo ingrediente es la adoración. ¿Y qué es la adoración? La adoración es cuando nosotros reconocemos todo lo que Dios es. Adorar es decirle: Señor, tú eres grande, Señor, tú eres poderoso, Señor, tú eres fuerte, eres divino, eres hermoso, eres bueno, te amo. Eso es adorar al Señor. Y entonces eso lo dice en Juan 4, 23 al 24, en donde dice que los verdaderos adoradores, que es reconocer que Dios es Dios por excelencia, entonces adorarán al Padre en espíritu y en verdad, o sea que lo reconocerán con todo su corazón. El tercer ingrediente es el agradecimiento. ¿Qué es el agradecimiento, mis chiquitines? El agradecimiento es cuando nosotros le decimos: Señor, gracias por los alimentos, gracias por nuestra familia, gracias por nuestros hermanos, gracias porque tú me has dado vida, porque me has dado salud, porque puedo ir a la escuela, porque tengo zapatos nuevos. Gracias, Señor, por todas las cosas. Eso es agradecerle al Señor. Eso es. Y entonces el Señor se agrada cada vez que nosotros le decimos: Señor, gracias porque tú eres tan bueno con nosotros. Agradecerle al Señor es decirle a Él que estamos felices con todo lo que tenemos y con todo lo que Él nos ha dado. El cuarto ingrediente es la intercesión por los demás. ¿Y qué es la intercesión, mis chiquitines? La intercesión es cuando yo me arrodillo delante del Señor Jesucristo y le digo: Señor, te pedimos, Señor Jesús, que se acabe la violencia en todo el mundo, que se acabe tanta guerra, que seas tú reinando en la tierra. Eso es interceder por los demás. Es cuando nosotros pedimos a Dios, al Señor Jesús, por nuestro hermano, que no simplemente es nuestro hermano de sangre, sino que también son todas las personas que están en la iglesia con todos nosotros. Así que nosotros debemos pedirle al Señor por todas las personas, para que Él sea bendiciendo sus vidas y para que el Señor sea guardándolas. Amén. Entonces, una vez en la palabra del Señor Jesús hubo una mujer que se llamaba Ana. Ella era la mamá de Samuel. En ese tiempo, ¿qué pasó? Que no había un sacerdote en el pueblo de Dios. ¿Por qué no lo había? Porque el sacerdote Elí ya no estaba en condiciones para dirigir al pueblo de Dios. Ella le pidió al Señor que le regalara un hijo y que si Él le daba ese hijo, ella se lo entregaría a Él para que Él lo usara como el Señor quisiera. Y entonces ahí nació Samuel, que él fue un profeta delante de los ojos de Dios, porque el Señor lo usó para predicar y enseñar a su pueblo. Porque en su momento ya el sacerdote Elí no podía más, ¿cierto? Entonces eso es interceder por los demás, porque Ana estaba preocupada, porque en el pueblo de Dios ya no había palabra, porque no existía nadie que se la diera, porque en su momento el Señor solo hablaba por medio de un sacerdote. El quinto ingrediente es las peticiones personales. Es ahí donde nosotros le pedimos a Dios por nosotros mismos. O sea, ¿qué quiere decir? Que es cuando yo me arrodillo delante de Dios y le digo: Señor, yo quiero que tú me des alegría, que me des felicidad. Señor, te pido que seas tú ayudándome a ganar el año, que me vaya bien en la escuela. Eso es pedir por nosotros mismos, ¿ya? Para repasar, los 5 ingredientes que debemos tener cuando vamos a orar y para pedirle al Señor es, y que en su momento el Señor Jesús le estaba enseñando a sus discípulos a orar. Entonces, ¿cuál es? El primer ingrediente: invocar el nombre del Señor Jesús. El segundo ingrediente es
adorar su nombre, decirle que Él es poderoso, que Él es santo, que Él es bueno. El tercer ingrediente es agradecerle al Señor por todo lo que nos ha dado. El cuarto ingrediente es pedir por los demás, pedirle al Señor que guarde, cuide, bendiga a otras personas. Y el quinto ingrediente es pedir por nosotros mismos, ¿cierto? Entonces, eso es la oración. Arrodillarnos delante de Dios, decirle al Señor todas estas cosas, decirle cómo nos sentimos, pedir por nuestros hermanos, pedir por nosotros mismos, agradecerle, adorarle e invocar su nombre. Entonces, mis chiquitines, ahora vamos a hacer nuestra manualidad. Y la manualidad consta de una hoja blanca en donde vamos a hacer unas nubes. Necesitamos una hoja de papel construcción. También necesitamos 2 niños que estén orándole al Señor Jesús. Y lana, necesitamos lana, tijeras, goma, y en una hoja de papel vamos a escribir todos los ingredientes de la oración. Los vamos a escribir. Entonces, con la hoja de papel construcción vamos a hacer un cono. Bueno, mis niños, ya tenemos el cono. Entonces, como ahora nos queda esta parte, lo que vamos a hacer es que vamos a aplastar el conito. Nuestra oración. Entonces, ahora vamos a proceder a agarrar la lana y como la vamos a hacer doble, 2 tiras, ¿cierto? 2 tiras, vamos a amarrarle un nudo, hacerle un listo. La lanita quedó con su nudo y a esto le vamos a meter la lana. Vamos a pegar la lana dentro de la nube y va a quedar así. Así. Ahora le vamos a pegar a la lana los niños aquí. Luego de pegar esto, vamos a pegar cada uno de los ingredientes. Entonces, ¿cuál va primero? Primero va la invocación del nombre de Dios. Luego va agradecimiento, intercesión por los demás, peticiones personales. Entonces, mis chiquitos, así queda la manualidad del día de hoy, para que ustedes las hagan junto con sus papitos y se diviertan mucho trabajando. Entonces, nos esperamos en la próxima clase de escuela dominical. Los quiero mucho. Recuerden siempre orar, cerrar sus ojitos, arrodillarse, decirle al Señor Jesús que los ayude y orar siempre, 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 porque esto es bueno. ¿Y por qué? Porque podemos hablar con Dios y Él nos puede ayudar a seguir adelante. Entonces, chao, mis chiquitines. Besos.